Hoy queremos darle gracias a nuestro buen Dios, Dios fiel, poderoso, temible, perfecto, grande en misericordia, tardo para la ira, que nos permite seguir aprendiendo de su palabra y nos permite tener el milagro de la vida para poder contar las grandezas de un día más. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre una historia familiar entre Abraham y su sobrino Lot y cómo a veces nuestra familia puede convertirse en un obstáculo para el cumplimiento del propósito y el llamamiento que Dios tiene para nosotros. Vamos a estar entonces observando el capítulo 13 de Génesis. Este capítulo 13 inicia diciendo algo muy interesante. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Quiero enseñarles algo que se van a encontrar a lo largo de toda la escritura. En términos espirituales y bíblicos, cada vez que se menciona la ciudad de Jerusalén, sin importar su altura en términos de nivel de mar, ¿cierto? Sin importar si es alta, si es baja, sin importar si es grande o es pequeña, en el mundo espiritual y en el lenguaje bíblico, siempre Jerusalén va a ser relacionada con altura espiritual. Y siempre Egipto, Sodoma, Gomorra y tantas ciudades que se alejaron de los preceptos divinos en el mundo espiritual se van a relacionar con bajar o descender. Por eso este capítulo 13, la primera palabra dice, subió pues Abraham. ¿Por qué subió? Recuerden que Abraham estaba en Egipto persiguiendo la solución inmediata a un problema pasajero. Había una hambruna, una sequía en la tierra. De alguna forma, él estaba siendo ejercitado en la fe y en el primer ejercicio de alguna forma falló, porque decidió ir a Egipto para intentar solucionar su problema, y allá vemos cómo cae en la mentira, en el engaño, divide su familia, pone en riesgo sus vidas, un rey pagano lo regaña, y vemos cómo nuevamente le toca salir de Egipto. Prácticamente es echado de Egipto, porque a raíz de su mentira, el faraón había puesto sus ojos en Sarai, su mujer, y había sido castigado gravemente con llagas en su cuerpo. Entonces, de alguna forma, Abraham regresa, es decir, sube nuevamente su nivel espiritual y vuelve al punto, al lugar en el cual había hecho un altar para adorar a Dios. En el versículo 4 de este capítulo 13 nos dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Cuando desciende a Egipto, no se nos dice que Abraham en algún momento oró o que en algún momento consultó a Dios. Cada vez que tú y yo nos estamos moviendo en nuestras fuerzas para dar solución a un problema X, estamos descendiendo y se nos olvida ese lugar de adoración, ese altar, esa comunión con Dios. Eso también le había pasado a Abraham, pero regresa al punto donde se había comunicado con Dios, al punto donde él había sellado el pacto con el Dios que lo había llamado. Eso también es una enseñanza para ti y para mí. A veces hay momentos en la vida en que nos sentimos perdidos. Hay momentos en la vida donde surge algún problema y obvio, claro, es un problema que necesita ser solucionado. Pero lo que yo te quiero invitar hoy es que aunque ese problema sea muy difícil, sea muy urgente, por favor, antes de tomar cualquier determinación en tu vida, donde no dimensiones las consecuencias que pueda traer esa solución efímera, consúltalo con Dios, levanta un altar, porque el mismo Dios que hacía crecer el trigo en Egipto es el mismo Dios que tiene el poder para hacer crecer trigo en la tierra que le había prometido a Abraham. El mismo Dios que hacía parir las cabras y las ovejas en Egipto es el mismo Dios que hacía parir las cabras monteses en las alturas del Negev. Ese Dios poderoso, donde tú te encuentres, te va a bendecir. Pero necesitas algo, necesitas confiar plenamente en que Él lo va a hacer. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas.
y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues las posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Por qué Lot también se estaba enriqueciendo? Sencillamente porque la promesa que Dios le había dado a Abraham también estaba alcanzando a las personas alrededor de él. Sin embargo, hay una gran diferencia de posiciones frente a Dios aquí. En toda esta situación vamos a ver que Lot no hace un altar de adoración al Dios de Abraham. Simplemente está ahí con su tío, compartiendo el mismo espacio, siendo beneficiario de las bendiciones que Dios empieza a delegar sobre la vida de Abraham, pero no tiene una relación de adoración al Padre. Cuando esto sucede, hay divisiones que empiezan a surgir, y cuando en una familia hay divisiones, la bendición huye. Cuando en una familia hay divisiones, la pobreza se empieza a ver. Cuando en una familia hay divisiones, vienen los desastres, vienen las peleas, los pleitos, las contiendas. Y más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ver un versículo muy tremendo que dice que ninguna casa dividida en sí misma será prosperada. Así que te invito a que mires eso en tu vida. ¿Qué está pasando? Que de pronto no tienes bendición, entendiendo que la bendición en Dios es mucho más allá, mucho más grande que el dinero. Es la salud, es la unidad familiar, es el respeto del uno por el otro, es la fidelidad entre los cónyuges, es la pureza sexual, es la paz en los pensamientos, es la salud en el cuerpo. Va mucho más allá. La bendición de Dios es completa. Puede incluir dinero, ¿cómo puede que no lo incluya? Pero si hay paz, hay bendición. Si hay paz, ahí está Dios. Vemos entonces que Lot no tiene el mismo respeto por Dios que su tío. Y entonces no es gratuito que empiecen a existir estas divisiones entre ellos, y esta idea la vamos a ampliar en el versículo siguiente. Como había una división de carácter espiritual ya en la familia, este conflicto empezó a manifestarse también fuera de ella, en los negocios, en este caso en el pastoreo de las ovejas, que venían a ser el sustento, la fuente económica de la familia de Abraham. La Biblia en este versículo 7 dice: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Mire qué tremendo. Ellos estaban en una tierra que todavía no les pertenecía. Era una tierra prometida, pero todavía no tenían el derecho legal sobre esas tierras. La Biblia nos está diciendo que habían dos pueblos, los cananeos y los fereceos, en la tierra, y no está diciendo que los pastores de los cananeos y los fereceos estaban enfrentándose contra los pastores de las ovejas de Abraham y Lot, pero sí dice que los familiares estaban peleándose, los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Mire, habían vecinos tal vez envidiosos. Eso abunda desafortunadamente. De pronto tú tienes un negocio, tienes un vecino que le da enojo, que a ti te vaya bien en tus cosas, tienes un vecino que le molesta que tu esposa sea más bonita, que tu esposo sea más especial contigo, sienten envidia de que tus hijos de pronto son muy bien parecidos, son saludables, son inteligentes, dan buen rendimiento, pero esos vecinos se van a quedar con su envidia. Puede que simplemente te ven y te saludan de la forma más cordial, pero no te van a poner problema por eso. Sin embargo, es triste reconocer que dentro de la misma familia encontramos las mayores diferencias. Entonces es muy probable encontrar que tú puedas decir: no, es que mi tía siempre tiene una crítica, pues es que mi abuela nunca estuvo de acuerdo con los negocios de mi marido, y así por el estilo. Vamos a ver cómo, a pesar de que afuera tenemos los enemigos, es en la casa, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra línea de sangre, donde vamos a encontrar esos conflictos que terminan robándonos la paz. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, tan perfecta, tan llena de enseñanzas para ti y para mí, nos va a enseñar cómo debemos empezar a manejar estos conflictos familiares. Es importante ver que Abraham toma la iniciativa para dar una solución al conflicto que se estaba presentando con su sobrino Lot. Y de eso tú y yo tenemos que aprender también. A veces en las relaciones familiares, de una forma muy torpe,
decimos que no, el tiempo se encarga, el tiempo lo dirá, no, no hay problema. En camino largo hay desquite, en la curva se encuentran los arrieros y tantos dichos populares que le han hecho tanto daño a la forma como concebimos el manejo de conflictos humanos dentro de nuestra cultura. Aquí la Biblia nos está diciendo, mire, si usted tiene un conflicto familiar, no hable de la persona con la que tiene el conflicto. Hable con la persona y soluciónelo, ¿sí? Dele la oportunidad a esa persona de irse en paz y en bendición de su vida. Es la mejor forma de hacerlo. Mire, nuestro orgullo humano, ese ego dolido y herido que todos manejamos alguna vez en la vida y del cual yo, mire, se los puedo decir tranquilamente, fui libre gracias al amor del Padre. Y si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con mi esposo, podrán darse cuenta que mi carácter no era para nada fácil, pero que de verdad en Cristo puedo dar testimonio. Podemos llegar a ser nuevas criaturas. Él hace en nosotros nuevas todas las cosas, incluyendo nuestro carácter. Es importante tomar la iniciativa, es importante dejar que el otro escoja y se vaya, pero que se vaya en bendición, que se vaya tranquilo, que tú quedes en paz en tu corazón, así nunca vuelvas a ver a esa persona, pero que en tu conciencia y sobre todo en tu relación con Dios, en ese mundo espiritual en el que nos movemos, tú puedas estar completamente diáfano delante del Padre. Que si la otra persona de pronto tomó la mala decisión de hablar mal de ti, pues que sea esa persona la que responda con Dios, pero que tú estés en paz sobre el cómo actuaste, sobre el cómo dijiste, sobre el cómo pensaste. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.